Chulengo Media. Contate algo. En febrero del 2010, Camelot cerró sus puertas. Desde entonces se realizaron muchas producciones intentando dar con el paradero de Gerardo. Muchos lograron avances escasos y otros se la dieron contra una pared. Muchos se perdieron en un laberinto repleto de pistas falsas. Para comenzar con mi camino, decidí empezar por donde otros habían dejado, así que comencé a tirar mensajes para todos lados. Mensajes de Instagram, Twitter o X, Telegram, comentarios en los canales de YouTube. La idea era que mi búsqueda tenía que comenzar donde la dejaron los demás. Aunque no tenía herramientas más que mi propia voluntad, al menos tenía mi fe. El mensaje decía más o menos esto. Hola, mi nombre es Camilo Genú y estoy haciendo un podcast buscando a Gerardo de Camelot. En caso de que tengas ganas o interés, te pido si me podrías dar una mano. Después de recibir una buena cantidad de vistos, solo me quedaba esperar. ¿Dónde está Gerardo? Episodio 2. Si no lo tenemos, no existe. Hay lugares que forman parte del ADN de una sociedad, que por algún motivo o conjunto de motivos lograron condensar un sentir, expresar en un momento determinado algo que se estaba cociendo por debajo de la superficie. Algo que estaba ahí, pero que nadie lo quería ver. O todos lo veían y nadie se quería hacer cargo. Son lugares que, por lo general, son incómodos. No son los lugares más lindos, ni los más adecuados, ni los que tienen la mejor ubicación, ni el mejor presupuesto, o la mejor red de representantes que los hacen estar en todos lados. Pero estuvieron, fueron, llegaron y vencieron. Lugares como estos hay miles. En Buenos Aires podemos pensar en Generación Z, anote. Cemento, cuna del rock nacional. El paracultural o teatro abierto como formas de teatro no convencionales en momentos autoritarios. El barrock como el Woodstock argentino. La rock and pop con cuál es como una bandera de una nueva forma de hacer radio. Cha-cha-cha como nuestros Monty Pythons y una forma de hacer humor fuera de serie. Y así podría seguir un buen rato. Para el mundo otaku, geek y nerd de los 90, Camelot fue ese lugar. Su lugar. ¿Cómo lo pondrías en palabras? ¿Cómo lo describirías? Bueno, es muy fácil de explicar en realidad. Hoy en día tenemos internet. Para comenzar con este viaje, invité a Gustavo Gabrieli a hablar de Camelot. No había forma de saber qué salía en cuanto a merchandising de lo que te gustaba. Gustavo fue cliente de Camelot y hace unos años editó un libro llamado Camelot, épica de una comiquería. El fanático de este tipo de cosas no tiene algo físico como lo tiene el fanático del fútbol, por ejemplo, que va a ver un partido de fútbol o puede comprarse la camiseta o incluso puede conocer a sus ídolos. El fanático de los cómics, del manga y de la fantasía en general normalmente no tiene ese acceso. Entonces, tener un local que en aquel momento donde no había o no se vendían esas cosas en otro lado, tuviera ese tipo de material era muy importante. Era como una especie de meca. Mirá, yo fui a Camelot antes de que Camelot sea Camelot. Bueno, él es Alejo Zagalski. Alejo es experto en tecnología, forma parte del programa TN Tecno y la tiene tan clara con las cartas Magic que llegó a ser referí internacional. Es hincha de Racing y casi barra brava de Batman. Es uno de los conductores del programa de radio Cosa Ñoña en la Futurock y además trabajó en Camelot. Creo que en el año 92, 93, en el 1 a 1, empecé a comprar cómics e iba a la revistería, al puesto de diarios que está enfrente de donde estuvo Camelot, que se llama BL o BL Comics, BL algo. Como toda gran historia, Camelot tuvo su propio origen humilde. Antes de Camelot existió BL, la sigla de Busto Luciano. Busto Luciano fue el padre del mítico Gerardo. Me acuerdo que ahí me compré, por ejemplo, la saga de el reinado de los Supermanes, cuando muere Superman y aparecen 4 Supermanes, que no sabe cuál es cuál. Bueno, eso lo empecé a comprar donde estaba Gerardo y estaba el papá. Le empieza a ir bien y Gerardo abre enfrente Camelot en la galería que casi todos conocimos. Que haya sido el lugar que simultáneamente a Japón, los pibes de Argentina / Sudamérica, porque mucha gente venía también a
Él es Hernán Panesi, periodista especializado en cultura nerd, director de El Planteo y fan el programa, y fundamentalista, casi un templario del reino de Camelot. Tenga acceso, ¿no? a ese material que era muy, pero muy difícil de conseguir en otra época. Estamos hablando primero BL, finales de los 80 y después Camelot durante todos los 90 y parte de los 2000. En términos concretos, Camelot se encontraba en la entrada de la Galería Apolo, en Corrientes y Uruguay, a unos pasos de la pizzería Guerrín, otro lugar mítico de Buenos Aires. Camelot era chico, muy chico. Era un local que debía ser de unos 2,5 metros de ancho por unos 10 de fondo, lo que se podría denominar un muy buen pasillo. Más allá de que la infancia como refugio es una cosa muy especial y es una almohada que uno se abraza cuando uno está mal y es como lo que uno evoca, me encantaría, y ojalá esté pasando, que las nuevas generaciones tengan ese mismo sentir que nosotros sentimos cuando fuimos por primera vez a Camelot. Esa cosa casi de liturgia mitológica y llegar ahí y, como dice la canción de Sofía Viola, el hombre que es como Dios. Estaba Gerardo ahí, que lo veías en la tele, un tipo muy amable, un tipo que como vendedor logró conectar también con lo más sensible y más humano del costado del otaquismo y el nerdismo y toda esa cosa media incipiente. Y que además entiendo que sin Gerardo, Camelot tampoco hubiese funcionado. En ese pasillo, Gerardo, de algún modo, logró crear un universo. Su universo. Y el nuestro. Ahí sí se conseguía. Si no lo tenemos, no existe, era el punchline. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque él lo que sea lo conseguía. Y no te digo no que perdía plata, pero en realidad, si vos le pedías un muñequito que salió en Japón, una edición limitada que yo, tanto le rendía traerlo, no. Pero él lo que quería era cumplir. Yo, si existe, lo consigo. Era un tipo que se mantenía siempre al margen del cliente. O sea, despertando siempre la curiosidad por lo que hablaban, pero nunca creo que a un modo personal. Era un tipo que veo que siempre trataba bien al cliente y buscaba esa empatía, ¿no? Gerardo estaba muy presente siempre en todas las interacciones. Era muy difícil acceder hasta Gerardo porque era una bola de gente, ¿no? En general había alguien en la puerta y al fondo estaba Gerardo ahí atendiendo, pero me atendió él. Me regaló un sticker de Sailor Moon, de esos impresos en papel Kodak, medio holograma. Y eso ya era un gancho para volver. Yo no había comprado un model kit de Evangelion, ¿no? Que me había salido $500. Había gastado 20, que era un montón, era un montón. 20 pesos dólares era un montón. Pero el tipo me había prestado atención, había respondido todas las cosas que yo le había preguntado. Y uno como chico también me había sentido recontra bien en ese lugar donde todo me gustaba y el chabón me trataba a mí como si fuese un par o un adulto o alguien así, un confidente, en plan, che, bueno, me preguntaba los gustos, ¿qué te gusta? ¿Te gusta más Dragon Ball? ¿Te gusta más, no sé, Caballeros? ¿Te gusta más...? Y ¿no? nada más que el dueño, ¿no? O sea, Y que además el también... dueño. La gente a veces iba y le decía, el OVA de los supercampeones en el que Oliver juega contra Maradona, que no se llama Maradona, pero sabemos que es Maradona, no lo tengo. Te decía, pero en 15 días creo que me llega, ¿eh? Y si no te lo consigo. Y te lo conseguía. De vuelta, época sin internet, sin descarga de cosas. Era conseguir cosas, era ir a Parque Rivadavia a meterte entre las cajas y decir, ¿esto qué es? ¿Este VHS? ¿Este CD? Bueno, él conseguía todo. Era muy, muy dinámico el tema del pasaje de gente que había ahí adentro, porque estaba siempre en movimiento, pero también tardabas mucho en comprar algo, tardabas mucho en decir quiero esto, me lo llevo, y hasta que llegabas hasta el fondo y lo pagabas, podían pasar 15 minutos fácil, porque era tal la cantidad de gente y tal la cantidad de gente también chusmoseando y preguntando que se hacía como hasta un poquito pesado estar ahí. Al principio, Gerardo atendía el local solo o con algún amigo o familiar, pero a medida que Camelot crecía, cientos de niños, jóvenes y adultos se abarrotaban en el lugar a toda hora. Ahí comenzó a contratar gente para ayudarlo. Alejo fue una de esas personas.
uno veía, ¿no?, que los empleados rotaban constantemente. El único estable era él, la hermana y la mujer, que después creo que fue ex mujer, no sé. Y le pregunté, che, ¿necesitas a un empleado que venda? No, me dice, bueno, y me fui con la cabeza agachada. A los meses, y me dice, ¿vos querías laburar? Sí. Necesito una persona. No, venite mañana y no sé qué. Y así, él se acordó que yo le había tirado una onda, ¿no?, y me convocó, digamos, ahí instantáneamente. Y duré 3-4 meses. Era un laburo arduo. ¿Cómo era laburar en Camelot? Laburabas 9 horas, 6 días a la semana. En realidad, los sábados era 1 hora menos. Y estabas todo el día parado en ese pasillito minúsculo, atendiendo gente, que en general entraba gente todo el tiempo. Y cuando tenías tiempos muertos, Gerardo siempre pedía estirar. Era estirar el material para que se vea más... Porque viste que se te caía encima la cantidad de porquería que tenía, de libros, de juguetes. Yo entonces, él quería... Claro, la gente iba y tocaba y lo desacomodaba un poquito. Él quería estirar para que se vea lo máximo posible, porque cada puntito que se veía era una posible venta. Y Gerardo, en general, entraba un poco más tarde que yo. Yo entraba, ponele, a las 9, Gerardo llegaba a las 11. Y se quedaba. Debía laburar 12 horas por día. Y en general, por lo que me consta a mí, nunca almorzaba. A las 3 de la tarde pedía un café con leche, un cappuccino, un tostadito, una media luna, una cosa así, y con eso le daba. Y no sé si a la noche se daba en la casa, supongo que sí. Pero era una máquina de laburar. Que trabajaba hasta tarde, doy fe, porque yo mismo lo veía. Yo era el cliente que le caía el domingo a las 11 de la noche. Y yo recuerdo que él se quedaba limpiando. Es más, yo recuerdo en algún momento haberle tocado la puerta y él dejarme pasar cuando ya no había nadie. Y se quedaba como limpiando, ordenando, a veces hasta bastante tarde. ¿Por qué duraba tan poco la gente? Y era intenso, la verdad que eran muchas horas. Gerardo era intenso, como que te exigía mucho. Para algo que en realidad era estar ahí, atender un poco, venía en los pies y te preguntaban, hola, ¿3 el Dragon Ball 8? ¿Sí o no? Si lo tenías, bárbaro, iba al fondo y lo pagaba. Si no, volvía, no, otro día, y le decías, creo que entra el jueves, como decía Gerardo. Y ya está, era eso. Pero él como que siempre quería que estés haciendo cosas, que ordene, que limpies afuera los vidrios. Y yo además estaba jugando Magic, estaba empezando a jugar Magic, y Gerardo siempre se quería meter en cualquier nicho. Entonces compró cartas, sobrecitos y cartas sueltas. Entonces yo también era como el encargado de vender las cartas sueltas. Pero a él sí no le gustaba mucho que alguien que no sea él sepa más y maneje, ¿no?, la mercadería y los precios, y no le gustaba. Y un día de mala forma me dice, mira, acá las cosas son como digo yo, sí o no son. Yo le dije, ok, no son entonces. Agarré las cosas y me fui. ¿No fuiste? Tenía 18 años, tampoco era que decía, pierdo el laburo de mi vida. Dije, este es un quemagorra, y me fui. Y ahí vos decías, por ejemplo, ser el encargado o el que más sabía de Magic ahí. Sí. ¿Había otros que los contrataban también porque sabían más de otras cosas? Sí, eso, él no hacía mucho esto de saber que tenía gente que podía aportarle conocimiento de tal o cual cosa. Él un poco de todo sabía. Y si no, él, viste, hacía el entre, no, hola Camilo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, no, esto me entra, qué sé yo. Pero ¿a vos te gusta verte? Habla con Ale que te va a recomendar lo mejor. Y te lo tiraba y era cierto. Y claro, a mí no me mandaba a los de Dragon Ball porque yo no sabía nada, ¿no?, de Dragon Ball. Pero había otro ñoño ahí que era el experto de Dragon Ball, de rama medio. Y Claro. Eso sí lo hacía un montón. Pero él sí, lo que sí, invertía mucho en estar. Él auspiciaba siempre. Después te negociaba el precio, te decía, che, te llevas unos cómics en vez de la pauta, y vamos viendo. Porque le gustaba ser el referente indiscutido. Entonces en eso gastaba plata. Pero después le costaba, creo, soltar y delegar, porque tenía que estar él 24/7 ahí. Claro, como que tenía una visión de negocio que iba más allá o sea, como más amplia en términos de comunicación. De brandeo, incluso te diría. Eso. De ser la marca icónica, de ser la comiquería argentina. Pero tenía que estar él. La historia de Camelot y Gerardo está repleta de mitos, historias cruzadas y mucha gente que la vivió. Es como el mito de que todo el mundo vio a Sumo en obras o que todo el mundo vio debutar a Maradona. En este caso, todo el mundo trabajó en Camelot. Sin querer deslegitimar a nadie, Alejo realmente trabajó en Camelot. Por eso aproveché a preguntarle sobre muchos de esos mitos. Y hay
uno de los mitos que dice que a la gente que trabajaba ahí le pagaban con mercadería. ¿Esto es así? Falso completamente. Lo que sí te puedo decir es que tenía una ventaja para él y para los empleados. Creo que cobraba 600 pesos, $600. Si pensamos hoy, un sueldo de $600 no está tan mal, especialmente para gente de 18, 19, 20 años. Y lo que tenía Gerardo es que a los empleados nos hacía un descuento del 30%, creo. 30% es un montón. Y si vos igual te ibas a comprar las cosas, mejor que te salgan bastante menos. Entonces, en general, lo que pasaba era que vos, cuando llegaba material o cuando cobrabas el sueldo, le decías, para, que me llevo esto. ¿No? Hacías una pila así, ¿no? Y le decías, bueno, entonces 600 menos 280, te pago 320. Bueno, pero a esa edad, yo así me armé una biblioteca gigante. Además lo ibas a gastar en eso. Exacto. Era para eso la plata. Bueno, claro. Aunque sea, me rendía más laburando en Camelot. Decían que dormía ahí atrás. Falsa. Porque además ni siquiera había lugar para que duerma ahí atrás. No, eso es imposible. En realidad, en el fondo, lo que tenías era a la persona, ¿no?, que te cobraba, y a la vueltita había otro rincón de una persona que en general armaba los paquetes de los envíos al interior. Porque también Gerardo vendía al interior. El Camelot tenía un teléfono fijo y de línea, y normalmente cuando uno llamaba a Camelot atendía al mismo Gerardo. Por eso se retrasaba tanto la compra, porque Gerardo era un poco multitasking. Agarraba y estaba atendiendo el teléfono, al mismo tiempo cobrando y haciendo factura, porque siempre hacía un boletito o algo por ahí. Un metamito que se desprende de esta anécdota es que la persona que se encargó durante un tiempo de preparar esos pedidos fue integrante de la banda Los Brujos. El mundo fantástico es un lugar extraordinario. Otro de los mitos hablan del Gerardo Móvil. Eso que dice que Gerardo... Esa no la escuché. Gerardo tenía un auto y que había veces que vos pedías cosas y aparecía Gerardo con un auto repleto de cosas y te bajaba a casa. No creo, porque él estaba ahí en Camelot todos los días, casi a toda hora. Muchas veces lo dicen en esa época, otros hablan de que es posterior al cierre porque la página siguió andando y que para liberar los materiales que tenía. Bueno, esa puede ser. Hay una que escuché, me la contaron ayer, que dice... Esta tiene que... te cuento el mito, porque la verdad que no lo había escuchado. Que en un momento estrenan el viaje de Chihiro. Sí. Y que él lo estrena en un cine, como que alquila un cine y lo estrena y la pasa. Y como que la pasa antes de algún estreno o algo así. Y que muy cercano, o sea, después de eso aparece con la mano rota. Y dicen... La mafia japonesa, los yakuza de Chihiro. Lo mandó a Estudio Ghibli y dijo, no muestres esto porque te rompo la otra. Sí. La verdad que no me acuerdo de esa. No, la otra vez que hablamos, me lo contaron ayer y que tengo que hablar esto con Alejo. No sé, la verdad. Pero de todos los mitos que hay dando vueltas, hay uno que es mi favorito. ¿Lo denunció George Lucas? ¿O cómo es esa historia? Yo elijo creer. Dicen que el cierre de Camelot se da porque él consiguió de alguna forma non sancta las action figures de episodio 1, cuando vuelve Star Wars con las precuelas, y que los tenía antes de que salgan a la venta en Estados Unidos. No se sabe cómo. Yo lo viví, hasta no sé si contribuí, porque, claro, estaban las figuras de acción. Yo me acuerdo patente llegar a la vidriera local y estar ya las figuras de acción de una película que todavía no se había estrenado. Me pareció como algo raro, tal vez normal, pero no sabía, muchos años después me enteré que había sido como algo que no estaba permitido. Y que un día le cae a alguien y le dice, che, te quiero comprar esto. Y él diciendo, listo, no me salvé. Y cuando arma todo le dicen, no, somos de la FIP, laburando en combo con el FBI, la CIA, alguna cosa así, y que lo hicieron mierda. Ese es el mito que yo escuché, inchequeable, por supuesto. No sé si George Lucas de vuelta, pero tal vez alguien acá responsable que le hayan hecho alguna multa o algo por el estilo. Es posible, yo creo que es posible. Pero que consiguió un bolquete de action figures y con eso, Lucas le inició acciones legales. Es hermosísimo. El arco de no se puede vender muñecos de Star Wars a
lo denunció el mismísimo George Lucas me encanta. Aunque lo más probable es que lo haya denunciado alguna agente de la DGI o AFIP. Como dijo Alejo, yo elijo creer. Se dice que, producto de esa insubordinación imperial, a Gerardo le cayó una multa importante que complicó sus finanzas. Pero esto sí que no está chequeado. No te voy a mentir, nadie me dio bola. O sí, pero con respuestas del estilo no sé nada, nadie sabe nada, es al pedo, no lo vas a encontrar. O más fascinantes como se mudó a Miami, está en el sur, se fue a Uruguay. Creí que, como suele sucederme, me había embarcado en una empresa inútil. Porque si tantos lo habían buscado y fallado en el intento, yo lo iba a encontrar. Me estaba debatiendo si la búsqueda de Gerardo había terminado antes de empezar. Hasta que... ¿Hola?